Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a un gran amigo, colega, con quien vamos a estar conversando temas de gran interés. Se trata del periodista Carlos Javier Arencibia. Él es periodista institucional, profesor universitario, escritor, reportero, asesor comunicacional y miembro, además, de la Asociación de Escritores del Estado Miranda. Tiene en su haber 3 publicaciones muy interesantes y es uno de estos jóvenes profesionales que se le ve un gran futuro, pero también paralelamente a su ejercicio profesional, él es político. Él actualmente forma parte de las filas de Voluntad Popular y bueno, toda esta experiencia que nos va a traer Carlos Arencibia en un contexto político tan interesante como el que estamos viviendo en Venezuela, seguramente nos va a nutrir muchísimo. Bienvenido, Carlos. Gracias, Daxi, por invitarme una vez más a tu entrevista meridiana. Bueno, yo estoy muy contenta de que estés aquí. Precisamente hace poco estábamos viendo que hay una reunión en el Consejo Nacional Electoral donde la presidente de ese organismo, Tibisay Lucena, inclusive con un panel muy interesante donde están los candidatos. Ahí estamos viendo, no sé si nuestro director nos permite escuchar un poquito si está diciendo ya algo interesante. Ahí vamos a comenzar a ver en cualquier momento las láminas. Dentro de las auditorías técnicas tenemos de las auditorías al sistema automatizado de votación, que es muy importante porque allí teníamos desde un principio, como dije, desde el año 2004, unas pocas auditorías y para cada proceso electoral hemos ido incorporando otras nuevas auditorías para garantizar, como he dicho, la transparencia y la seguridad del sistema automatizado del voto. Es importante. Así estamos viendo y escuchando parte de la intervención. En este momento se está desarrollando esta reunión donde podemos ver actores del MAS, de COPEI y de Avanzada Progresista, 3 de las organizaciones políticas que han postulado, entre comillas, un candidato de la oposición, como la es Henry Falcón, quien está ahí también. Bueno, primero vamos a analizar esto, Carlos. ¿Qué te parece? ¿Cómo va la situación electoral en Venezuela? Mira, lo que estamos viendo en vivo es un gran esfuerzo que está haciendo en este momento el CNE por solicitud del Ejecutivo, porque este pueblo ya no lo engaña a nadie, para tratar de limpiar su imagen, pero sin tener las opciones para hacerlo. Esto de dar garantías electorales, sabemos que no existen, sabemos que las condiciones no están dadas. Nosotros como oposición y como unidad no estamos pidiendo que se cambien la fecha, no estamos pidiendo que pasen del 22 de abril al 20 de mayo, estamos pidiendo lo que dicta la Constitución, que se realicen unas elecciones justas y transparentes, pero la verdad es que ese camino ha sido cerrado. Y vemos que mientras acá están hablando de garantías electorales, por ejemplo, el día antes de ayer en la noche, el SEBIN se le mete a Leopoldo López en su casa simplemente por expresarse, que si bien tiene una sentencia que debió haber sido ya anulada, por toda la situación que se ha venido dando con la fiscal Luis Ortega Díaz y con Franklin Nieves y con la fiscal suplente ahora también, que dijeron que Leopoldo era inocente, él se manifiesta y sale y nuevamente el SEBIN arremete. ¿Y qué pasó ahí? Por cierto que ayer convocó Lilian Tintori una rueda de prensa, una reunión para informar qué pasó exactamente, si tú tienes esa información de primera mano. Sí, por supuesto. Una vez que Leopoldo López se publica en el New York Times, unas entrevistas que le hizo un periodista extranjero de ese medio vía Skype, vía mecanismos digitales, y él da su opinión con respecto a lo que está pasando en Venezuela, dice lo que yo les estoy diciendo, que la vía electoral está absolutamente cerrada por el gobierno. Inmediatamente se publica, el SEBIN allana su casa, aún en conocimiento de que ahí viven 3 niños, una niña recién nacida que tiene un mesecito, y entran hombres encapuchados y armados y se mantienen allí.
¿Qué le hicieron? No, ellos tomaron la casa, empezaron a revisar, no hubo agresiones físicas, según lo que dice Lilian Tintori. Pero igualito, eso es una tortura psicológica, esos son tratos crueles. Y él los ha venido padeciendo desde hace 4 años. Ahora, Carlos, mira, hay una situación bien intensa en Venezuela desde la perspectiva electoral y de la posición que tienen algunos factores de la oposición, porque ya estamos viendo inclusive en esa reunión que hay factores que son reconocidamente de oposición que están ya participando, de hecho, ya con un candidato inscrito en el proceso que fue movido ya para otra fecha en el mes de mayo. No obstante, hay otros sectores de la oposición, entre ellos está Voluntad Popular, que señalan que la vía electoral está cerrada porque no están dadas las condiciones. Hace poco Falcón declaró que las condiciones actuales son incluso más favorables que las condiciones de 2015, cuando la Asamblea Nacional fue pues ganada mayoritariamente por factores de oposición. Sin embargo, hay una gran interrogante que se hace la mayoría de la gente, y es, si no vamos al proceso electoral, ¿cuál es la vía? ¿Qué plantea la oposición? Porque de verdad que no es fácil estar en blanco, en cero. O sea, sí, no vamos a la elección porque no hay garantías ahí. Entonces, ¿ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Fíjate, en un principio, manifestarte que ser de oposición no es un hecho declarativo. No es que tú llegas y yo me siento aquí y yo digo yo soy de oposición. Tus acciones son las que van a determinar si realmente le haces oposición a un gobierno o no. En este momento, yo no digo antes ni cuándo, en este momento Henry Falcón y esa ala de COPEI y el MAS no están cumpliendo con la aspiración de la gente y no están cumpliendo con lo que el grueso de la oposición ha manifestado, incluso en unidad, que es la no participación en estas elecciones. La otra pregunta, que es ¿cuál es el camino? Mira, en un principio, luchar contra este fraude. O sea, solicitar, nosotros queremos elecciones, pero ellos son los que la han cerrado. Buscar la manera, ¿con qué? Con presión de calle, por supuesto. No tenemos otra alternativa. Nosotros no creemos en salidas militares, porque además somos organizaciones que no somos militaristas y no creemos en eso. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Sin embargo, nosotros? Con presión de calle, pues los muertos ya se han contado en Venezuela. Pero ¿quién mata a quién? O sea, tú sales a la calle a protestar pacíficamente, incluso 2 de mis libros hablan de eso y lo detallan con claridad. Tú sales a protestar pacíficamente y a ti te responden con violencia. El ser humano, cuando le dan violencia, responde también y con un uso desproporcionado de la fuerza de armas contra personas desarmadas. Y eso es lo que se ha visto durante, para ponerlo en tiempo corto, por lo menos de 2013 para acá, y profundizándose en 2014 y en 2017, donde se superaron los 200 muertos. 200 muertos que ninguno se estaba cayendo, no fue nunca un intercambio de disparos. Específicamente, ¿cuáles son, digamos, las acciones o las medidas que la oposición o este sector de la oposición que no está de acuerdo con la convocatoria actual a las presidenciales quiere para decir si participa o no? O sea, ¿cuáles son las cosas que no se han cumplido hasta el día de hoy? La observación internacional es algo que ellos hablan que la van a garantizar, pero planteando la observación internacional el día de las elecciones. La observación internacional tiene que ser desde mucho antes de las elecciones, desde cuando se abrió el registro electoral permanente, que entiendo que se va a volver a abrir, todas las auditorías, la inscripción de candidatos, cómo se realiza la campaña electoral, que siempre es desproporcionada a favor del gobierno en el uso de redes sociales, en el uso de los medios públicos sobre todo. Bueno, los tiempos, los lapsos han sido inconstitucionales, incluso hemos visto unas aberraciones como que cuando no se convocó el referéndum revocatorio por un tema de tiempo y ahora sí van a lanzar unas presidenciales en conjunto, presuntamente con unas legislativas y unas de consejos municipales. Eso debería aclararlo ahorita Civisay Lucena si por fin se van a hacer o no, pero en definitiva el tema de la observación internacional no se cumple, el tema de los lapsos establecidos no se cumple tampoco, el tema de la campaña electoral tampoco, y el tema de las migraciones, que es fundamental, de que la gente vuelva a su centro de eso creo que lo van a hacer, pero fíjate lo que te doy una información de primera mano que acaba de salir ahorita. No hay manera técnica, según Súmate, no hay manera técnica de que en 10 días se hayan inscrito 1.600.000
1.600.000 personas en el REP que se abrió ahorita y las migraciones que se dieron también. Entonces nosotros queremos que el CNE nos explique cómo hizo eso. Cuando yo mismo denuncié que por ejemplo en el municipio Carrizal y en todo el país, Voluntad Popular denunciamos, la máquina electoral estaba en la sede donde reparten el CLAP. O sea, ¿cómo uno participa, Naxi, en una elección donde la máquina electoral está en la sede del otro partido? Cuando el artículo 43 de la Ley de Procesos Electorales te dice que el registro electoral permanente debe hacerse. Y la máquina porque estaba ahí, porque estaban registrando ahí, daban clave en la entrada, en la entrada. Entonces, al mismo tiempo había una cola de gente que estaba recibiendo las bolsas CLAP y una gente que se estaba registrando. Y conociendo los antecedentes de los personajes, del chantaje que han hecho, y eso está comprobado en todas las elecciones, los Toros Rojos reparten tickets, reparten comida para comprar. Eso también es una de las posiciones que esgrimen, que supuestamente van a dar esa garantía. El derroche del gobierno. Las cadenas. Incluso fíjate eso. O sea, ¿cómo el CNE te va a decir, ok, ahora sí vamos a garantizar esto? Se desenmascara solo. O sea, te está admitiendo que en los procesos electorales anteriores ellos no han cumplido con su deber de impedir, sobre todo, no solamente el CNE, sino el Plan República, que es otro de los temas de los cuales no se ha hablado lo suficiente, que terminan entorpeciendo en mucha medida los procesos electorales al favorecer a las posturas del oficialismo. Y te dicen, ahora sí te vamos a dar la garantía. Quiere decir que en el pasado no. Pero fíjate, por ejemplo, esa posición de Henry Falcón que dice que las condiciones están un poquito mejor que las del 2015, donde la oposición tuvo mayoría en la Asamblea Nacional. O sea, ¿ustedes consideran que no participar, o sea, cero participación? Hay un tema ahí fundamental. Eso es mentira, para empezar. Las condiciones no están mejores, son las mismas. No te voy a decir que han empeorado, las condiciones son las mismas. Ha empeorado el chantaje del gobierno, se ha vuelto más, chantajea más porque además la gente tiene más hambre. Pero aquí hay mientras más hambre tengas, más fácil es controlar. Pero aquí hay algo que significa de alguna manera ceder, por ejemplo, el hecho de cambiar la fecha. Eso es algo que no hubiese hecho el gobierno si hubiese tenido todo el... Ellos están buscando un candidato de oposición fuerte que legitime de origen. ¿Y tú crees que Henry Falcón no es fuerte? Henry Falcón no cuenta con la anuencia ni con el respaldo de los factores opositores de este país, ni en lo político ni en la calle. O sea, uno puede hacer una encuesta personal en la calle y preguntarle y te van a decir, ese señor es chavista. Si tú me preguntas como personalmente, para mí ese señor es chavista. Que esa no es la posición de mi partido ni de la unidad, para mí lo es. ¿Y ser chavista lo descalifica para ser candidato? No, para ser candidato de oposición, por supuesto. Él puede ser candidato como quiera, pero un candidato que diga claramente a qué corriente política e ideológica pertenece y no que aparente algo que realmente no es, que en este caso es ser de oposición. Ahorita, el que es de oposición no va a participar en estas elecciones. Y uno de los temas que dejé en el aire sobre las diferencias entre 2015 y estas elecciones de 2018, 4 millones y tantas de personas fuera. En ese momento habrían 1,5 millones de personas fuera. Claro, y eso la mayoría son teóricamente deben ser opositores que se fueron de aquí. Y eso lo ha provocado el gobierno. Y ellos no van a dar las facilidades para que esa gente en el exterior vote, porque además hay que estar claro también que la mayoría no cumplen con los requisitos migratorios para participar en una elección. Pero eso es parte también de una política sistemática para destruir la posibilidad, no de que la gente vote, porque ellos siempre para legitimar, y todos los gobiernos de orden totalitario han tratado se han legitimado con elecciones, pero ellos quieren que la gente vote, pero no que elija. Aquí siempre va a haber elecciones mientras esté este gobierno, pero la gente no va a elegir. Ahora, es cierto que hay un sector de la población que va a votar, y es cierto que Nicolás Maduro va a tener unos votos, va a sacar unos votos ese día que se hagan las elecciones. El tema es, ¿qué va a pasar después cuando Nicolás Maduro llegase, si Nicolás Maduro llegase a volver a ganar, ser presidente por 6 años en nuestro país? ¿Qué va a pasar con Venezuela? ¿Qué va a pasar con la oposición? ¿Qué va a pasar con esos 4 millones de venezolanos o tantos venezolanos que han salido al exterior y sus familias que están aquí extrañándolo? En la próxima parte, la respuesta de nuestro invitado. Informativo Mira TV está en ti.
Continuamos, amigas y amigos, en la entrevista. Hoy conversando con el periodista Carlos Arencibia, quien es escritor, conferencista y una persona pues que se ha preparado en materia política para asumir ese compromiso y ese liderazgo. Por eso para nosotros es muy importante conocer su opinión en torno a la posibilidad cierta que existe en Venezuela, de acuerdo hasta lo que hoy está planteado por parte de un sector de la oposición, de no participar, de que Nicolás Maduro gane las presidenciales y tenga la opción de ser presidente de Venezuela por 6 años más. Fíjate, para nosotros, bajo estas condiciones, que siempre tiene que quedar muy claro, se dan las elecciones y Maduro va a perder lo único que le queda, que es la legitimidad de origen de su presidente. Pero fíjate, trataron que perdieran la legitimidad con las otras acciones y eso no pasó. Ahí están ellos mandando. ¿Con cuáles otras acciones? Con no participar en la constituyente, con no participar en las municipales y todo eso. Acuérdate que, para nosotros es ilegítima. Ellos están en el poder, ejercen acciones y esas acciones tienen repercusiones y tienen consecuencias, tienen resultados. Pero esto va a cambiar en algún momento. Y todas esas decisiones, obviamente... ¿Pero cómo va a cambiar? ¿Con una acción internacional? Yo no creo que sea con una acción internacional. La labor internacional es de apoyo y solidaridad. Los procesos, incluso de violaciones de derechos humanos terribles como las que han sucedido aquí, y aún peores, tardan años en darse. Sí, no prescriben, pero el tema es que los venezolanos necesitan comer, necesitan tener para el pasaje. Necesitan un cambio ya. ¿Y de quién depende? Depende de los venezolanos. Aquí algo de sinceridad. ¿Qué necesitamos más nosotros? O sea, como oposición, necesitamos enfocarnos en una agenda unitaria ya. ¿Y dónde está esa agenda? Porque yo no la veo. No veo la agenda unitaria. Estamos convencidos de que tenemos que ir a pelear con mejores condiciones electorales. Tenemos que hacerlo. Y aparte tenemos que apoyar la protesta social. O sea, no puede ser que la gente siga muriéndose de hambre. Y apoyar la protesta social es irnos a la calle. Es irnos a la calle. Nosotros no tenemos otra opción. O sea, la gente no puede esperar una panacea de nosotros. Tiene que acompañarnos en nuestras luchas. Pero mientras tanto, ¿dónde están esos liderazgos? ¿Dónde está el líder de la oposición? Nosotros tenemos que darle ¿Dónde está la coherencia? Es que no podemos seguir esperando caudillos, gente mesías que nos vengan a salvar. Tenemos grandes liderazgos. ¿Y qué ha pasado con nuestros grandes liderazgos? Están presos, inhabilitados, en el exilio. Pero los líderes de los partidos políticos está Henry Ramos Ayú, pero hay líderes está locales, Julio Borges. Claro, son líderes de partido. Pero yo creo que es el momento de la ciudadanía, es el momento de la ciudadanía. Cada quien tiene que asumir su rol, porque es muy fácil y ha sido demasiado fácil y nos hemos hecho demasiado daño nosotros mismos. Es más, yo considero que si nos hubiésemos preparado, bien preparados, como ciudadanía, para participar en estas elecciones presidenciales, nosotros arropábamos a Maduro bajo las condiciones que fueran. Hasta ahorita pero la gente hay no chance, quiere participar porque son unos tramposos. Hasta hoy hay chance de una inscripción si hubiese un acuerdo unitario en la oposición con un solo candidato y todo el mundo trabajando. No le van a ganar. Sí, el mismo Chávez no ganó en su momento con todo un Consejo Nacional en contra y pasó. La institucionalidad en el año 98 era muy distinta a la institucionalidad ahorita. Hoy por hoy, el Tribunal Supremo de Justicia, el CNE, la Contraloría General de la República y la Fiscalía, ni se diga, son parte del mismo tinglado del gobierno. Ellos pertenecen al Partido Socialista Unido de Venezuela o al Somos Venezuela, alguno de esos. ¿Cuál era la pregunta que me hacías? Bueno, mira, a mí me gustaría que tú le des una respuesta a toda esa gente que de alguna manera tiene algo que se llama desesperanza, tristeza, que están pensando que el único camino es irse de Venezuela. Y es un dilema que tiene todo el mundo. Me voy, me quedo, y mucho más las personas de mi generación. Yo obviamente decidí quedarme. Tienes 26 años. 26 años. Yo decidí quedarme porque yo creo que la juventud hay que ofrecerla. Nos tocó lamentablemente. A mí me gustaría tener una juventud normal, con mis amigos, disfrutar de una vida como a lo mejor la disfrutaste tú o mucha de la gente que nos está viendo, pero nos tocó lucharla. Y la desmotivación es algo que está íntimamente relacionado al ser humano, a la persona. Yo también siento desesperanza cuando veo que no veo salida. Yo me despierto cada mañana y veo que las cosas siguen igual o peores. ¿Tú crees que los líderes de la oposición lo han hecho bien? Vamos a hablar de ellos. Yo creo que han cometido errores y han tenido aciertos. ¿No participar, crees que ha sido un error o un acierto?
no participar en las últimas procesos electorales. Es que depende, habría que evaluar cada proceso electoral. Yo creo que en las de alcaldes no había que participar. No había que participar. Pero no es contraproducente, después del fraude. Incoherente. El poder es uno solo. El poder es uno solo. Y contra ese poder es que nosotros tenemos que ir. Y el poder lo ejerce quien lo tiene en la mano. Por eso, pero es el presidente de la República, el poder ejecutivo es hacia donde nosotros tenemos que ir. Nosotros matándonos por unas alcaldías, mientras el país está cayendo, de verdad que no es lo significativo. No es lo significativo, y menos con las condiciones. Pero hubiese sido un pasito al frente. A tomar poder para tener logística para avanzar hacia las presidenciales. La gente no participó en las elecciones regionales. O sea, nosotros perdimos las regionales porque nuestra gente no participó. Todos sabemos que el gobierno no es mayoría. El gobierno es una ínfima minoría. Pero tienen el poder. Con nuestra gente, primero por trampas. Y segundo, y cuando te digo trampas, no quiero decir que sumen votos, porque el sistema electrónico es preciso, es confiable. O sea, el secreto al voto se garantiza. El problema está en la fase previa, en el chantaje, en el comprar a la gente, en el yo te provoco el hambre, pero yo soy el único que te la puede saciar y por lo tanto vota por mí. Fíjate que en todas las partes del mundo, y África es el mejor ejemplo, mientras más pobre tú haces un pueblo, más lo puedes controlar. Y es más sencillo. Y de eso es que se ha agarrado el gobierno para cometer todos estos fraudes. Sobre el tema de la participación o no, ha sido sumamente coyuntural. Hay momentos en donde sí estamos fuertes y tenemos las garantías, participamos. Si en un momento el gobierno nos hace demasiadas trampas, nos debilita a nosotros mismos, porque eso hay que aceptarlo, al final termina siendo la agenda del gobierno. Y en mucha medida el Twitter. Yo creo que si el Twitter... ¿Qué agenda se ha manejado ahorita? La del gobierno. La del gobierno. Si el Twitter hubiera existido, cuando Pérez Jiménez, todavía tuviéramos a Pérez Jiménez mandando después de muerto. Pero el Twitter tampoco es que le llega a todo el mundo, le llega a un sector de la población. Le llega a un sector importante de la población que es líder de opinión. Claro. Ese sector de la población no solamente tuitea, sino que son profesores, sino que están en la calle y la gente los escucha, y eso tiene una gran influencia. Y si bien el abstencionismo hace mucho daño, nosotros en este momento, aunque parezca extraño, no estamos siendo abstencionistas. Nosotros estamos diciendo, creemos en el voto, pero el voto para elegir. Y por lo tanto, vamos a pedir mejores condiciones electorales. No estamos llamando a abstenerse por una conducta que nos brota, sino porque no podemos votar por votar, para legitimar. Bueno, ya para finalizar, Carlos, ¿algún mensaje que quieras ofrecer a nuestros televidentes? El mensaje que ofrezco siempre, el mensaje a tener la esperanza y la motivación de que esto va a acabarse, y de que va a acabarse más pronto de lo que nosotros pensamos. No porque siempre buscan la manera de descontextualizar lo que uno está diciendo, no por algún atajo, no por alguna forma que nadie quiere, sino por los mecanismos constitucionales que tenemos. Eso sí, yo creo que sin manifestación masiva de la gente y que ellos vuelvan a sentirse la minoría que son, y que los políticos de oposición también, y ahí me incluyo yo porque yo soy un político de oposición, mantengamos la firmeza, la coherencia, el orden y sobre todo la unidad, ténganlo por seguro que lo vamos a lograr, y lo vamos a lograr muy pronto. Si nosotros cada día nos despertamos con la visión y la voluntad de hacer algo que sume a ese cambio, eso es indetenible, eso es incontenible. Pero si simplemente estamos pensando en cómo comer porque estamos pasando hambre, eso dificulta nuestro proceso. Pero eso tampoco es criticable, porque no, yo no lo estoy criticando, porque a mí también me pasa, también me pasa, por supuesto. Yo no soy un millonario y la mayoría de los dirigentes no tenemos grandes posibilidades. Entonces nosotros también lo padecemos, y lo padecemos fuerte, pero tenemos un chance, un tiempo y una dignidad suficiente para saber que depende de ti mismo, en mucha medida, cambiar el rumbo de las cosas. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ti, muy interesante conversar contigo, de verdad. Te deseo todo el éxito en tu carrera, tanto profesional como política.
Que así sea. Muchísimas gracias a Carlos Arencibia, quien estuvo hoy con nosotros, periodista, escritor y político venezolano. A ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, les damos las gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestras productoras Andrea León y Lourdes Navas, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una maravillosa tarde. Bueno, Informativo Mira TV está en ti.